Los hospitales son lugares donde la vida y la muerte conviven todos los días, pero cuando llega la madrugada, sus pasillos pueden convertirse en escenarios de historias que nadie consigue explicar. En este vídeo conocerás 7 relatos de terror ocurridos dentro de hospitales, protagonizados por pacientes, enfermeros, médicos y vigilantes que aseguran haber presenciado cosas que jamás pudieron olvidar. Habitaciones donde alguien parecía estar esperando a un paciente que ya había muerto, voces que surgían de plantas completamente vacías y apariciones que fueron vistas por más de una persona al mismo tiempo. Algunas de estas historias ocurrieron hace décadas y otras son mucho más recientes, pero todas tienen algo en común. Quienes las vivieron todavía aseguran que no encontraron una explicación para lo que ocurrió. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque comenzamos con la primera historia. Historia 1. La habitación que no debía estar abierta. Me llamo Laura y durante varios años trabajé como enfermera en el turno de noche de un hospital bastante antiguo. Había elegido ese horario porque prefería trabajar cuando todo estaba más tranquilo, y después de tantos años había aprendido a reconocer prácticamente cualquier sonido del edificio. Sabía cuándo una puerta se cerraba por una corriente de aire, cuándo un ascensor estaba llegando a una planta y cuándo una máquina necesitaba que alguien revisara alguna alarma. También conocía las historias que circulaban entre los trabajadores sobre determinadas habitaciones y pasillos, pero nunca había creído demasiado en ellas. Para mí, la mayoría eran historias que habían ido creciendo con el tiempo y que los empleados nuevos escuchaban de los más antiguos para después contarlas a los siguientes. Una de las historias más conocidas hablaba precisamente de una habitación de la tercera planta. Era la habitación 117, una estancia que había permanecido cerrada durante años. Según los trabajadores más antiguos, una paciente había muerto allí en circunstancias extrañas y desde entonces nadie quería utilizarla. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital, la habitación ya estaba clausurada y nunca llegué a verla por dentro. La puerta permanecía cerrada y, durante las obras que se hicieron posteriormente en aquella planta, se decidió mantenerla fuera de servicio. Por eso me sorprendió tanto encontrarla abierta una madrugada de invierno. Aquella noche estaba realizando mi ronda habitual cuando vi que la puerta del final del pasillo estaba completamente abierta. Me acerqué pensando que algún trabajador había entrado para comprobar las instalaciones y se había olvidado de cerrarla. Cuando llegué comprobé el número y descubrí que era la 117. Me pareció extraño porque sabía que aquella habitación estaba cerrada, pero supuse que quizá habían comenzado a utilizarla durante las obras. Empujé la puerta para entrar y encendí la luz. La habitación estaba completamente vacía. No había cama, ni silla, ni armario, ni ningún aparato médico. Las paredes estaban desnudas y el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo. Lo único que quedaba era una antigua conexión de oxígeno en la pared y un pequeño panel eléctrico que llevaba mucho tiempo sin utilizarse. Estaba a punto de salir cuando escuché una voz de mujer que decía que necesitaba ayuda. Me giré inmediatamente. No había nadie. Pensé que quizá la voz procedía del pasillo, así que salí y miré hacia ambos lados, pero tampoco había nadie. Volví a entrar y revisé el baño, aunque era tan pequeño que podía verlo prácticamente desde la puerta. No encontré nada. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché nuevamente la voz, esta vez mucho más cerca, como si alguien estuviera hablando directamente detrás de mí. Me dijo que no quería quedarse sola. Salí de la habitación y cerré la puerta. Regresé al control de enfermería y le pregunté a una compañera si sabía por qué aquella habitación estaba abierta. Ella me miró sorprendida y me preguntó qué habitación había dicho. Cuando repetí el número, dejó de hacer lo que estaba haciendo y me explicó que la 117 llevaba cerrada desde hacía muchos años. Le pregunté por qué. No quiso responderme inmediatamente. Simplemente me dijo que había una historia relacionada con una paciente llamada Elena, que había fallecido allí hacía más de una década. Según los trabajadores antiguos, Elena llevaba varios días ingresada y durante sus últimas noches había comenzado a decir que veía a una mujer sentada junto a su cama. Las enfermeras entraban cada vez que llamaba y nunca encontraban a nadie. Pensaban que podía tratarse de una alucinación provocada por la medicación, pero la paciente insistía en que aquella mujer permanecía sentada junto a ella durante horas. La última noche de su vida llamó varias veces al control de enfermería. La última llamada se produjo poco antes de que falleciera, y según el registro, Elena dijo que la mujer estaba allí otra vez y que no quería que la dejara sola. Después de aquella llamada, una enfermera entró en la habitación y encontró a Elena inconsciente. Murió poco después. Desde entonces, según me explicó mi compañera, habían ocurrido varias cosas extrañas en aquella habitación. Algunas enfermeras aseguraban haber escuchado golpes cuando estaba vacía
y otras decían que el sistema de llamadas se activaba durante la madrugada aunque los cables estuvieran desconectados. Finalmente decidieron clausurarla. Yo intenté quitarle importancia. Pensé que probablemente había escuchado algún ruido procedente de otra habitación y que mi cansancio había hecho que mi cerebro lo interpretara como una voz. Sin embargo, aproximadamente una hora después, mientras estaba sentada en el control de enfermería, escuché el sonido del sistema de llamadas. Miré el panel. La habitación 117 estaba solicitando asistencia. Me quedé unos segundos mirando la pantalla porque sabía que aquello no podía ser posible. El sistema de llamadas de aquella habitación había sido desconectado años atrás. Pensé que podía tratarse de un fallo del panel, así que llamé a mi compañera y le pedí que subiera conmigo. Cuando llegamos a la tercera planta, la puerta estaba cerrada. La abrí con mi tarjeta y encendí la luz. La habitación seguía completamente vacía, pero había algo sobre el suelo que no estaba allí cuando había entrado anteriormente. Era una pequeña bolsa de hospital. La recogí y vi que tenía una etiqueta con el nombre de Elena. Sentí un escalofrío porque reconocía perfectamente aquel nombre después de haber escuchado la historia. Le enseñé la bolsa a mi compañera y ella se quedó completamente pálida. Me dijo que no la tocara y que saliéramos de la habitación, pero antes de que pudiéramos hacerlo escuchamos una voz procedente de la esquina donde antiguamente había estado la cama. La voz volvió a decir que no quería quedarse sola. Mi compañera y yo nos miramos y salimos rápidamente al pasillo. Cerramos la puerta y llamamos al supervisor. Cuando llegó, revisó la habitación y confirmó que no había nadie. También llamó a mantenimiento para comprobar si alguien había conectado accidentalmente el sistema de llamadas. El técnico revisó los cables y descubrió algo que hizo que todos nos quedáramos en silencio. No había ninguna conexión. Los cables que comunicaban aquella habitación con el control habían sido retirados durante la reforma y terminaban varios metros antes de llegar al panel. Era físicamente imposible que aquella habitación hubiera podido realizar una llamada. A pesar de todo, durante las 3 noches siguientes volvió a ocurrir lo mismo. Siempre durante la madrugada, la habitación 117 aparecía en el panel solicitando asistencia. Cada vez que alguien subía, la habitación estaba vacía. Nunca encontrábamos a nadie ni había señales de que alguien hubiera entrado. Finalmente decidieron instalar una cámara en el pasillo para descubrir qué estaba ocurriendo. Durante varios días no sucedió nada y empezamos a pensar que quizá el problema había desaparecido. Una madrugada, sin embargo, la cámara detectó movimiento poco después de las 2. Cuando revisamos la grabación vimos a una mujer caminando lentamente por el pasillo. Llevaba una bata de hospital y caminaba con la cabeza ligeramente inclinada. Se detuvo frente a la habitación 117, abrió la puerta y entró. Lo extraño era que, durante todo el tiempo que permaneció en el pasillo, ninguna otra cámara registró su presencia. Tampoco apareció entrando por los ascensores ni utilizando las escaleras. Simplemente apareció al final del pasillo y caminó hasta la habitación. Lo peor fue que la cámara continuó grabando después de que entrara. La puerta permaneció abierta durante varios minutos. Después se cerró lentamente. La mujer nunca salió. El supervisor decidió comparar las imágenes con las fotografías que aparecían en los antiguos registros de pacientes. Cuando vimos la fotografía de Elena, reconocimos inmediatamente a la mujer de la grabación. Era ella. La misma paciente que había muerto hacía años en aquella habitación. A partir de entonces, la dirección decidió sellar completamente la puerta. Se colocó una cerradura nueva y se prohibió a cualquier trabajador acercarse a aquella zona durante la noche. Durante un tiempo todo pareció tranquilizarse y las llamadas dejaron de aparecer. Yo continué trabajando allí varios meses más, aunque después de aquello siempre evitaba la tercera planta cuando podía. Sin embargo, una noche tuve que subir porque una paciente necesitaba medicación y no había ningún otro enfermero disponible. Cuando terminé, caminé hacia el ascensor y pasé inevitablemente por delante de la habitación 117. La puerta seguía cerrada. Mientras caminaba escuché 3 golpes procedentes del interior. Me detuve. No quería acercarme, pero entonces escuché la voz de una mujer. Era exactamente la misma voz que había escuchado la primera noche. Me dijo que necesitaba ayuda. Seguí caminando. Entonces la voz volvió a hablar, pero esta vez pronunció mi nombre. Me quedé paralizada durante unos segundos y finalmente miré hacia la puerta. Seguía completamente cerrada, pero debajo de ella podía verse una sombra. Parecía la sombra de una persona de pie al otro lado. No me acerqué. Regresé al control y conté lo que había ocurrido.
El supervisor decidió revisar las cámaras, pero en las grabaciones no aparecía absolutamente nadie frente a la habitación durante aquel momento. A la mañana siguiente descubrimos algo todavía más extraño. La puerta de la 117 estaba abierta. La cerradura seguía intacta. Nadie había utilizado la llave. Dentro de la habitación no había nada, excepto una pequeña bolsa de hospital colocada exactamente en el centro del suelo. Era la misma que habíamos encontrado meses atrás. La etiqueta seguía llevando el nombre de Elena. Después de aquello pedí que me cambiaran de planta y nunca volví a trabajar de noche en aquella zona. Años después dejé aquel hospital y no volví a saber nada de la habitación 117. Hasta que un antiguo compañero me contó que, durante una nueva reforma, finalmente decidieron derribar la pared donde estaba la habitación. Al retirar parte del revestimiento encontraron una pequeña caja metálica escondida dentro. La caja contenía varios objetos personales de Elena y una fotografía. En la fotografía aparecía ella acostada en la cama del hospital. A su lado había una mujer sentada en una silla. La misma mujer que Elena decía ver antes de morir. Pero lo más inquietante era que, en el reverso de la fotografía, había una fecha correspondiente a varios años después de la muerte de Elena. Nadie consiguió explicar quién había tomado aquella fotografía ni cómo había terminado dentro de una pared sellada. El hospital finalmente eliminó la habitación del plano y decidió no reconstruirla. Sin embargo, según mi antiguo compañero, durante las primeras semanas después de la reforma, algunas enfermeras continuaron escuchando llamadas procedentes de aquella zona. No existía ninguna habitación 117, pero el panel seguía mostrando el número. Y cada vez que alguien respondía, una voz de mujer decía exactamente lo mismo. Por favor, no me dejéis sola. Historia 2. El paciente que aparecía en la habitación vacía. Me llamo Sergio y durante varios años trabajé como auxiliar de enfermería en el turno de noche de un hospital bastante antiguo. Siempre había preferido trabajar durante la madrugada, porque había menos movimiento y podía realizar mis tareas con tranquilidad, aunque también era el momento en el que el edificio resultaba más inquietante. Cuando la mayoría de los pacientes dormían, los pasillos quedaban prácticamente vacíos y cualquier ruido podía escucharse desde bastante lejos. Después de tantos años había aprendido a reconocer los sonidos habituales del hospital, así que sabía distinguir perfectamente una puerta cerrándose por una corriente de aire de una puerta que alguien había abierto, o el ruido de un ascensor funcionando de una alarma procedente de alguna habitación. En la cuarta planta había una habitación que llevaba muchos años sin utilizarse. Era la 122 y estaba situada al final de un pasillo que apenas recibía visitas porque aquella zona estaba destinada a pacientes que necesitaban permanecer aislados. La habitación había quedado fuera de servicio después de una reforma y no tenía cama, aparatos médicos ni ningún otro mobiliario. Yo había entrado varias veces allí junto al personal de mantenimiento y sabía perfectamente que estaba vacía. Por eso, una noche en la que estaba haciendo mi ronda, me llamó muchísimo la atención escuchar desde el interior el sonido de un monitor cardíaco. Al principio pensé que algún trabajador había vuelto a conectar la habitación. Me acerqué lentamente y miré por la pequeña ventana de la puerta, pero dentro estaba completamente oscuro. El sonido continuaba escuchándose con un ritmo constante, exactamente igual que el de un monitor que registra los latidos de un paciente. Llamé al supervisor para explicarle lo que estaba ocurriendo y me pidió que comprobara la habitación. Cuando introduje la llave descubrí que la puerta estaba abierta, aunque nadie había solicitado entrar allí. Encendí la luz y me encontré con una habitación completamente vacía. No había ningún monitor, ninguna cama y tampoco había cables conectados a la pared. Aún así, durante unos segundos el sonido continuó escuchándose. Mi compañero entró conmigo y revisamos todo el espacio, incluido el pequeño baño que había al fondo, pero no encontramos absolutamente nada. En cuanto salimos al pasillo, el sonido desapareció. Pensamos que se trataba de algún tipo de fallo eléctrico, así que avisamos a mantenimiento. Al día siguiente, un técnico revisó la instalación y nos aseguró que aquella habitación no tenía ninguna conexión capaz de alimentar un aparato médico. De hecho, durante la reforma habían retirado prácticamente todos los cables. No encontramos una explicación, pero como el ruido no volvió a aparecer durante varios días, terminamos olvidándonos del asunto. Hasta que una madrugada recibí una llamada desde recepción. Una mujer preguntaba por un paciente llamado Manuel. Me dijo que llevaba varios días ingresado y que quería saber en qué habitación estaba. Busqué el nombre en el sistema, pero no aparecía ningún paciente con ese nombre. Le expliqué que quizás se había equivocado de hospital y le pregunté si podía darme algún otro dato. La mujer respondió que Manuel estaba en la cuarta planta, concretamente en la habitación 122.
Me quedé completamente quieto al escuchar aquel número. Pensé que podía tratarse de una coincidencia y subí inmediatamente para comprobarlo. Cuando llegué al pasillo no había nadie y la puerta de la 122 permanecía cerrada. Revisé el registro de pacientes y confirmé que no había nadie con ese nombre. Cuando regresé a recepción pregunté por la mujer y la recepcionista me explicó que había estado hablando desde una de las cabinas del vestíbulo, pero que cuando terminó la llamada ya no estaba allí. Aquella noche no le dimos demasiada importancia, pero al día siguiente decidimos buscar en los archivos antiguos por si existía algún paciente llamado Manuel. Encontramos uno. Había estado ingresado muchos años atrás y, según el registro, había ocupado precisamente la habitación 122. Lo más inquietante era que había fallecido durante la madrugada después de sufrir una complicación médica. Cuando comprobamos la fecha de su fallecimiento, descubrimos que coincidía exactamente con el día en que habíamos recibido aquella llamada. A partir de entonces empezaron a ocurrir pequeñas cosas que, por separado, podían tener una explicación, pero que juntas resultaban cada vez más difíciles de ignorar. Algunas noches el ascensor se detenía en la cuarta planta aunque nadie lo hubiera llamado, y en otras ocasiones las luces del pasillo se encendían sin que hubiera nadie allí. Varias enfermeras también aseguraron haber visto a un hombre sentado en una silla frente a la habitación 122. Cuando se acercaban, la silla estaba vacía. Una noche decidimos instalar una cámara apuntando directamente hacia la puerta. Queríamos comprobar si alguien estaba entrando durante la madrugada y sobre todo descubrir quién podía estar provocando aquellos problemas. Durante varias horas no ocurrió nada, hasta que poco después de las 3 de la madrugada apareció una figura en la grabación. Era un hombre vestido con una bata de hospital. Caminaba lentamente por el pasillo y se detuvo delante de la habitación 122. Permaneció allí durante unos segundos y después giró la cabeza hacia la cámara. Aunque la imagen era bastante oscura, se podía distinguir claramente su rostro. Después se produjo una interferencia y cuando la imagen volvió a la normalidad, el hombre había desaparecido. Lo más extraño era que la puerta nunca se había abierto. Al día siguiente buscamos fotografías antiguas de pacientes y encontramos una imagen de Manuel. Todos reconocimos inmediatamente al hombre que aparecía en la grabación. Era exactamente la misma persona. A partir de ese momento empezamos a investigar qué había ocurrido con él antes de su muerte. Una de las enfermeras más antiguas recordaba aquel caso y nos explicó que Manuel había pasado sus últimos días en aquella habitación acompañado únicamente por el personal sanitario. Su mujer había querido quedarse con él durante la última noche, pero las normas del hospital no permitían que permaneciera allí después de determinada hora. Según aquella enfermera, la mujer había esperado durante horas en el pasillo y cuando finalmente le comunicaron que Manuel había fallecido, se marchó completamente destrozada. Nunca volvió al hospital. Sin embargo, durante años algunos trabajadores aseguraron escuchar a una mujer preguntando por Manuel durante la madrugada. Siempre aparecía en la cuarta planta y siempre preguntaba por la misma habitación. Decidimos revisar las cámaras del vestíbulo para comprobar si aquella mujer había vuelto recientemente. Encontramos varias grabaciones en las que aparecía una mujer caminando por el hospital durante la noche. Lo extraño era que nunca conseguíamos verla entrar al edificio. Simplemente aparecía en el vestíbulo, caminaba hacia los ascensores y después desaparecía de las cámaras antes de llegar a la cuarta planta. Una noche decidimos permanecer juntos en el pasillo para comprobar si realmente aparecía. Poco después de las 3, escuchamos pasos acercándose desde el otro extremo. Pensamos que podía ser algún trabajador, pero entonces vimos a una mujer caminando lentamente hacia nosotros. Llevaba ropa antigua y parecía completamente desorientada. Se detuvo delante de la habitación 122 y miró fijamente hacia la puerta. Mi compañero le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió. Simplemente levantó una mano y tocó la puerta 3 veces. Después susurró el nombre de Manuel. Mi compañero y yo nos miramos y cuando volvimos a mirar hacia ella el pasillo estaba vacío. No había ninguna puerta lateral por la que pudiera haberse marchado y las cámaras tampoco registraron su salida. Aquella noche decidimos no volver a permanecer solos en aquella planta. Sin embargo, unos días después me tocó hacer una ronda por allí. Mientras caminaba frente a la habitación 122, escuché voces procedentes del interior. Eran 2 personas hablando tranquilamente, una voz masculina y otra femenina. No conseguía distinguir las palabras, pero parecía que estaban conversando como si llevaran mucho tiempo juntos. Me acerqué a la puerta y escuché a la mujer preguntar si Manuel todavía tenía miedo. El hombre respondió que ya no. Abrí la puerta. La habitación estaba completamente vacía.
Sin embargo, había 2 sillas colocadas una frente a la otra en el centro de la habitación. Me quedé mirándolas porque estaba seguro de que allí no había ninguna silla cuando habíamos revisado la habitación días antes. Avisé al supervisor y revisamos las cámaras, pero durante toda aquella noche no aparecía nadie entrando en la habitación. Las sillas simplemente estaban allí. Decidimos retirarlas y cerrar la puerta con llave. Durante varias semanas no ocurrió nada más y pensé que finalmente todo había terminado. Poco después me cambiaron temporalmente de planta, así que dejé de pasar por aquel pasillo. Sin embargo, una madrugada escuché desde otra zona del hospital el sonido de un monitor cardíaco. Inmediatamente reconocí el mismo ritmo que había escuchado meses atrás. Pregunté a un compañero de dónde procedía el sonido y me señaló el panel. La habitación 122 estaba solicitando asistencia. Subí acompañado por el supervisor. La puerta estaba cerrada y la habitación permanecía vacía, pero desde dentro se escuchaba claramente el monitor. Abrimos la puerta y esta vez encontramos las 2 sillas nuevamente colocadas en el centro. Una de ellas estaba vacía. La otra tenía una bata de hospital encima. En el bolsillo había una pequeña fotografía. Era una fotografía antigua de Manuel junto a su mujer. Los dos estaban sentados delante del hospital. En el reverso había una fecha correspondiente al día en que Manuel había fallecido. El supervisor decidió guardar la fotografía y cerrar definitivamente aquella zona. Poco después comenzaron las obras para transformar la cuarta planta y la habitación 122 fue eliminada del plano del hospital. Pensamos que aquel sería el final, pero antes de abandonar el edificio revisamos por última vez las cámaras de seguridad. Queríamos asegurarnos de que no quedaba ningún problema pendiente en aquella planta. Cuando llegamos a la grabación de la última noche, vimos algo que ninguno de nosotros esperaba. La habitación estaba vacía durante varias horas. A las 3:17 apareció Manuel en el pasillo. Caminó hasta la puerta y se quedó esperando. Unos segundos después apareció su mujer. Ella caminó hasta él y los dos se quedaron frente a la puerta. Entonces Manuel tomó su mano. Ambos entraron en la habitación. La puerta se cerró. Y nunca volvieron a aparecer en ninguna cámara. Después de aquello dejaron de escucharse las llamadas, las luces dejaron de encenderse solas y nadie volvió a ver a ninguna de las dos figuras. La habitación fue derribada durante la reforma y el lugar quedó convertido en un almacén. Yo seguí trabajando en aquel hospital durante algunos años más, pero nunca volví a pasar por aquella zona sin recordar lo ocurrido. Con el tiempo dejé de pensar en Manuel y en su mujer, hasta que una antigua compañera me llamó para contarme algo que había ocurrido durante una nueva reforma. Mientras retiraban una parte de la pared, encontraron una pequeña placa metálica escondida detrás de los ladrillos. En ella aparecían 2 nombres, Manuel y Elena. Debajo había una fecha y una frase grabada que decía que ambos habían pedido permanecer juntos después de la muerte. Lo extraño era que nadie sabía quién había colocado aquella placa allí. Pero lo que más me sorprendió fue lo que ocurrió después. Mi antigua compañera me dijo que, durante la última noche antes de cerrar definitivamente aquella zona, una enfermera estaba realizando una ronda cuando escuchó 2 voces dentro del antiguo almacén. Se acercó a la puerta y escuchó a una mujer decir que ya podían irse. Un hombre respondió que todavía no. Entonces la mujer preguntó qué estaba esperando. Y el hombre contestó: que apaguen las luces. La enfermera salió corriendo y avisó al supervisor. Cuando regresaron no había nadie dentro, pero todas las luces del almacén estaban apagadas. Desde aquella noche nadie volvió a escuchar nada en esa zona. Quizá Manuel simplemente quería despedirse de la mujer que no pudo acompañarlo durante su última noche. Quizá todo aquello tuvo una explicación que nunca conseguimos descubrir. Pero siempre que recuerdo aquella historia pienso en una cosa. Durante años, la mujer siguió preguntando por él, y cuando finalmente consiguió encontrarlo, ambos desaparecieron de las cámaras juntos. La habitación 122 ya no existe. Pero el número tampoco ha vuelto a aparecer en ningún registro del hospital. Y eso, sinceramente, es lo único que me permite pensar que aquella historia tuvo un final. Historia 3: la enfermera que veía a una paciente en el pasillo. Me llamo Patricia y durante más de 10 años trabajé como enfermera en un hospital bastante antiguo. Siempre había trabajado en diferentes turnos, pero durante una época tuve que cubrir varias noches seguidas porque faltaba personal. Al principio no me preocupaba demasiado trabajar de madrugada, porque estaba acostumbrada a la tranquilidad y sabía perfectamente cómo funcionaba el hospital cuando la mayoría de los pacientes dormían.
Sin embargo, durante esas noches comencé a descubrir que había zonas del edificio que parecían completamente diferentes cuando se quedaban vacías. Los pasillos eran largos, algunas luces parpadeaban constantemente y el sonido de los ascensores podía escucharse desde prácticamente cualquier punto de la planta. Los trabajadores más antiguos conocían muchas historias sobre aquel hospital, pero normalmente evitaban hablar de ellas delante de los pacientes. Una de las historias mencionaba a una mujer llamada Teresa, una antigua paciente que había fallecido muchos años atrás. Yo había escuchado su nombre alguna vez, aunque nunca había preguntado quién era porque pensaba que se trataba de una de tantas historias que aparecen en cualquier hospital antiguo. Una madrugada, poco después de las 2, estaba terminando de repartir la medicación cuando vi a una mujer caminando por el pasillo. Llevaba una bata blanca de hospital y avanzaba lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada. Pensé que era una paciente que se había levantado para ir al baño, así que fui detrás de ella para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer no respondió cuando la llamé y continuó caminando hasta llegar al final del pasillo, donde se detuvo delante de una habitación que llevaba vacía varios meses. Me acerqué y le pregunté si estaba buscando a alguien. La mujer giró ligeramente la cabeza, pero no llegó a mirarme directamente. Después abrió la puerta y entró. Cuando llegué hasta allí, la puerta estaba completamente abierta. La habitación estaba vacía. No había ninguna cama, ningún paciente y tampoco había baño conectado a otra zona por la que la mujer pudiera haber salido. Revisé todo el espacio pensando que quizás se había escondido, pero no encontré absolutamente nada. Incluso abrí el armario y miré detrás de la puerta. No había nadie. Regresé al control de enfermería y continué trabajando. No quería preocupar a mis compañeros por algo que probablemente tenía una explicación sencilla. Pensé que quizá la mujer había entrado en otra habitación mientras yo estaba mirando hacia otro lado, o que simplemente había confundido a otra persona con ella. La noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez la vi desde el control. La misma mujer caminaba por el pasillo con la misma bata y llevaba el cabello recogido exactamente de la misma manera. La observé durante varios segundos antes de levantarme. Quería asegurarme de que no estaba imaginando cosas. La seguí y comprobé que volvía a dirigirse hacia la misma habitación. Cuando llegué, la mujer había desaparecido. La puerta estaba abierta. Entré y nuevamente no había nadie. Fue entonces cuando una compañera que llevaba muchos años trabajando en el hospital me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué que había visto a una paciente entrar en aquella habitación y le describí cómo era. Cuando mencioné que tenía una pequeña marca en la mejilla y el cabello recogido, mi compañera dejó de sonreír. Me preguntó si estaba segura de lo que había visto. Le dije que sí. Entonces me explicó que la descripción coincidía con una antigua paciente llamada Teresa. Según me contó, Teresa había ingresado en aquel hospital muchos años atrás debido a una enfermedad grave. Durante sus últimas semanas de vida había tenido problemas para dormir y acostumbraba a caminar por los pasillos durante la madrugada. Siempre terminaba delante de la misma habitación y permanecía allí durante varios minutos. La misma habitación donde yo había visto desaparecer a aquella mujer. Teresa había fallecido en el hospital después de pasar varios días muy debilitada. Lo extraño era que, según los antiguos trabajadores, durante las semanas posteriores a su muerte, algunas enfermeras habían asegurado verla caminando por aquel mismo pasillo. Mi compañera me dijo que, al principio, nadie quiso darle importancia porque pensaban que se trataba de una confusión. Pero las apariciones comenzaron a repetirse y siempre ocurrían durante la madrugada. Finalmente la dirección decidió mantener la habitación cerrada y evitar que los trabajadores hablaran del asunto. Yo seguía pensando que debía existir una explicación, hasta que volví a verla. Durante las noches siguientes la mujer apareció varias veces. Siempre caminaba por el mismo pasillo y siempre terminaba delante de la misma puerta. Nunca parecía darse cuenta de mi presencia y jamás hablaba conmigo. Simplemente permanecía allí unos segundos antes de desaparecer. Una noche decidí seguirla desde más lejos para descubrir qué hacía exactamente. La vi caminar hasta la habitación y detenerse frente a la puerta. Después levantó lentamente una mano y golpeó 3 veces. La puerta se abrió sola. La mujer entró. Me acerqué inmediatamente y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero aquella vez había algo sobre el suelo. Era una pulsera de identificación hospitalaria. La recogí y vi el nombre. Teresa. Sentí un escalofrío porque mi compañera me había contado que aquella mujer había muerto hacía muchos años. Llevé la pulsera al control y buscamos el nombre en los registros antiguos. La información coincidía.
Teresa había llevado exactamente aquella pulsera durante su ingreso. Lo más extraño era que, según los documentos, todos sus objetos personales habían sido entregados a su familia después de su muerte. No había ninguna razón para que aquella pulsera apareciera en una habitación vacía tantos años después. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. La grabación mostró a Teresa caminando por el pasillo. Se veía perfectamente cómo llegaba hasta la puerta y golpeaba 3 veces. Después la puerta se abría. La mujer entraba y desaparecía. Yo aparecía detrás de ella en la grabación, pero había algo que no entendíamos. Mi imagen no aparecía reflejada en el cristal de la puerta. Mi compañera y yo revisamos la grabación varias veces y comprobamos que no era un problema de la cámara. Todo lo demás aparecía reflejado correctamente, excepto yo. A partir de ese momento decidimos investigar quién era Teresa y por qué siempre regresaba a aquella habitación. Encontramos fotografías antiguas y documentos de su ingreso. También descubrimos que aquella habitación tenía una historia relacionada con su marido. Su marido había estado ingresado allí varios años antes. Había fallecido en aquella misma habitación. Teresa había pedido permanecer con él durante sus últimos momentos, pero las normas del hospital no permitieron que se quedara durante toda la noche. Después de su muerte, ella había continuado visitando el hospital durante meses porque decía que todavía podía sentir que él estaba allí. Según una antigua enfermera, Teresa siempre repetía que no quería que él estuviera solo. Cuando finalmente ella murió, la familia pensó que aquella historia había terminado. Pero aparentemente no fue así. Una madrugada decidí quedarme en el pasillo esperando a que apareciera. Quería comprobar si podía verla de cerca y sobre todo quería descubrir si realmente estaba intentando llegar hasta la habitación. Poco después de las 2 apareció al final del pasillo. Caminaba lentamente. Esta vez no fui detrás de ella. Me quedé quieta observándola. Cuando llegó a la mitad del pasillo se detuvo. Giró la cabeza y me miró directamente. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pero no me moví. Teresa comenzó a caminar hacia mí. Cuando estuvo a unos metros de distancia, levantó una mano y señaló la habitación donde había desaparecido durante las noches anteriores. Después dijo algo tan bajo que casi no pude entenderlo. Me dijo que él estaba esperando. La mujer desapareció delante de mí. No escuché pasos ni vi ninguna puerta abrirse. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé unos segundos completamente paralizada y después entré en la habitación. En el centro había una silla que no estaba allí antes. Sobre ella había una fotografía antigua. La recogí y descubrí que mostraba a Teresa junto a su marido. Los dos estaban sentados frente al hospital. En el reverso aparecía una fecha y una frase escrita a mano. Decía que si algún día tenían que separarse, ella volvería a buscarlo. Llevé la fotografía al archivo y descubrimos que había sido tomada muchos años antes de que Teresa ingresara por última vez. Durante las semanas siguientes no volvió a aparecer. Pensé que quizá había conseguido encontrar aquello que buscaba, aunque no sabía exactamente qué significaba. La habitación permaneció cerrada y nadie volvió a hablar del tema, hasta una madrugada en la que escuché pasos. Esta vez eran 2 personas. Miré hacia el final del pasillo y vi a Teresa caminando junto a un hombre. Era bastante más alto que ella y llevaba una bata de hospital. Los dos caminaban lentamente hacia la habitación. Cuando llegaron a la puerta, Teresa se detuvo y miró hacia mí. Por primera vez sonrió. Después tomó la mano del hombre. Los dos entraron juntos. La puerta se cerró. Esperé varios minutos antes de acercarme. Cuando finalmente abrí la puerta, la habitación estaba completamente vacía, pero había 2 pulseras sobre la cama. Una llevaba el nombre de Teresa. La otra llevaba el nombre de su marido. Aquella fue la última vez que los vimos. La dirección decidió cerrar definitivamente aquella zona y meses después la habitación fue utilizada como almacén. Las apariciones dejaron de producirse y los trabajadores dejaron de escuchar pasos durante la madrugada. Poco a poco, la historia comenzó a convertirse en un recuerdo que solamente conocían los empleados más antiguos. Yo continué trabajando en el hospital durante varios años más, pero nunca olvidé aquella noche. Antes de abandonar mi puesto definitivamente, pasé una última vez por aquella planta. La habitación seguía siendo utilizada como almacén y la puerta permanecía cerrada. Cuando estaba a punto de marcharme, escuché 3 golpes. No procedían de la puerta. Venían del interior. Me quedé mirando durante unos segundos y después escuché una voz femenina muy baja. Era Teresa, pero esta vez no me pidió ayuda.
Me dijo que ya no estaba sola. Después escuché una segunda voz. Era la de un hombre. Dijo que se iban. Nunca volvió a escuchar nada después de aquella noche. Era una fotografía de Teresa y su marido. En el reverso había una frase escrita a mano. Ahora podemos descansar. Desde entonces nadie volvió a ver a Teresa caminando por aquel pasillo. La habitación fue finalmente eliminada durante una reforma y el número dejó de existir en los planos del hospital. A veces pienso que todo pudo ser una coincidencia, un conjunto de errores, recuerdos y sugestiones provocados por el cansancio de trabajar de noche. Pero todavía conservo una copia de aquella fotografía. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención. En la imagen Teresa está mirando hacia su marido, pero él no está mirando a la cámara. Está mirando hacia una puerta situada detrás de ellos. Una puerta que se parece exactamente a la habitación donde ambos desaparecieron. Por eso, cuando recuerdo aquella historia, prefiero pensar que durante años Teresa no estuvo vagando por aquel hospital para asustar a los trabajadores. Simplemente estaba buscando a la persona que había perdido, y cuando finalmente consiguió encontrarla, los dos pudieron marcharse juntos. Me llamo Álvaro y durante casi 8 años trabajé como vigilante de seguridad en un hospital bastante antiguo situado en las afueras de una ciudad. Mi turno comenzaba por la noche, cuando la mayoría de los pacientes estaban durmiendo y prácticamente todos los visitantes habían abandonado el edificio. Una de mis tareas consistía en recorrer las diferentes plantas, comprobar las puertas de emergencia y vigilar los accesos, por lo que conocía perfectamente el funcionamiento de los ascensores y sabía qué zonas del hospital permanecían cerradas durante la madrugada. Nunca había tenido miedo de trabajar allí, pero había un ascensor antiguo que siempre me había resultado extraño porque de vez en cuando parecía detenerse en una planta que no existía. Eso aparecía en todos los planos y era algo que cualquier trabajador conocía. Sin embargo, durante algunas noches, el ascensor antiguo del ala norte se detenía entre la 4ª y la 5ª planta durante unos segundos antes de continuar su recorrido. Pensábamos que se trataba de un problema mecánico y mantenimiento había revisado varias veces el sistema, pero nunca encontraron ninguna avería. Una madrugada, mientras hacía una ronda, vi que el ascensor estaba parado en la 4ª planta. Pulsé el botón para llamarlo y las puertas se abrieron inmediatamente. Entré, pulsé el botón de la planta baja y esperé. El ascensor comenzó a bajar, pero unos segundos después se detuvo. No se abrió ninguna puerta. El indicador digital mostró un número que nunca había visto. 7. Pensé que el sistema se había averiado y que el indicador estaba mostrando un número incorrecto. Pulsé el botón de emergencia, pero no ocurrió nada. Después de unos segundos el ascensor volvió a moverse y finalmente llegó a la planta baja. Cuando salí, fui directamente a la sala de seguridad y comprobé los planos. No existía una 7ª planta. Pensé que podía haber sido un fallo eléctrico y no le di demasiada importancia, pero durante las semanas siguientes el ascensor volvió a detenerse varias veces en aquel punto. Lo extraño era que siempre ocurría durante la madrugada y únicamente cuando yo estaba dentro. Una noche decidí comprobarlo con otro vigilante. Entramos juntos en el ascensor y pulsamos la planta baja. El ascensor comenzó a descender normalmente, pero después volvió a detenerse. El indicador volvió a mostrar el número 7. Mi compañero me preguntó si había pulsado algún botón extraño. Le dije que no. Entonces las puertas comenzaron a abrirse. Al otro lado había un pasillo completamente oscuro. No se parecía a ninguna zona del hospital. Las paredes eran antiguas, las luces estaban apagadas y al fondo había varias puertas de habitaciones. Mi compañero y yo nos quedamos mirando sin saber qué hacer. Pensamos que quizá habíamos llegado a una planta antigua que no aparecía en los planos, pero entonces escuchamos el sonido de una máquina médica procedente del pasillo. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Antes de que pudieran hacerlo completamente, escuchamos una voz de mujer que nos pidió ayuda. Mi compañero pulsó inmediatamente el botón de cierre y el ascensor volvió a bajar. Cuando llegamos a la planta baja informamos al supervisor. Al principio pensó que habíamos tenido una alucinación provocada por el cansancio, pero decidió revisar las cámaras. En la grabación se veía perfectamente cómo entrábamos en el ascensor y cómo permanecíamos allí durante varios segundos. Lo extraño era que en las imágenes nunca aparecía la 7ª planta. El ascensor simplemente se detenía entre 2 pisos. Decidimos consultar los archivos antiguos del hospital y encontramos algo que explicaba por qué aquella zona no aparecía en los planos actuales. Muchos años atrás, antes de que se construyera una nueva ala, el edificio tenía una planta adicional que había sido clausurada después de un incendio.
Según los documentos, varias habitaciones habían quedado completamente destruidas. Lo más inquietante era que una de ellas había sido utilizada como unidad de aislamiento. Y una de las pacientes había fallecido allí durante el incendio. Su nombre era Clara. La misma voz que habíamos escuchado aquella noche. Después de descubrirlo, Mantenimiento revisó nuevamente el ascensor y decidió desconectar el sistema antiguo. Durante varias semanas no ocurrió nada, así que pensamos que el problema había quedado solucionado. Hasta que una noche, mientras estaba haciendo una ronda por la cuarta planta, escuché el sonido del ascensor llegando. Me acerqué. Las puertas se abrieron. Dentro no había nadie, pero en el suelo había una pequeña pulsera de hospital. Tenía escrito el nombre de Clara. La recogí y la llevé a seguridad. Cuando la enseñé al supervisor, decidió llamar a mantenimiento y revisar las cámaras. Durante la grabación de aquella noche apareció algo extraño. Una mujer entraba en el ascensor. Llevaba una bata de hospital. Era Clara. La cámara la mostraba entrando en la cuarta planta, pero no aparecía llegando desde ningún pasillo. Simplemente aparecía delante del ascensor y entraba. Después pulsaba un botón. El número 7. El ascensor comenzaba a subir, y cuando las puertas se abrían, Clara desaparecía. A partir de ese momento empezamos a vigilar el ascensor durante todas las noches. Durante varios días no ocurrió nada, pero una madrugada recibí una llamada desde la cuarta planta. Una enfermera me dijo que había escuchado a alguien llorando dentro del ascensor. Subí inmediatamente. Cuando llegué, el ascensor estaba abierto y no había nadie. Pero desde el interior se escuchaba una mujer llorando. Me acerqué y pregunté si necesitaba ayuda. La respuesta fue inmediata. Me dijo que tenía miedo de morir sola. La voz era exactamente la misma que había escuchado semanas antes. Entonces el ascensor comenzó a subir sin que nadie pulsara ningún botón. El indicador marcó 5, después 6 y finalmente 7. Las puertas se abrieron. Esta vez el pasillo estaba iluminado. Pude ver varias habitaciones antiguas y una camilla al fondo. Sobre la camilla había una mujer sentada. Era Clara. Estaba mirando hacia mí. Me dijo que llevaba muchos años esperando que alguien regresara. No pude moverme. Entonces levantó una mano y señaló una de las habitaciones. Me dijo que allí había otra persona. En ese momento escuché un golpe detrás de mí. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Pulsé desesperadamente el botón de apertura y finalmente conseguí regresar a la cuarta planta. Cuando llegué a seguridad conté todo lo ocurrido. Nadie sabía qué pensar, pero decidimos buscar en los archivos qué había ocurrido realmente durante el incendio. Encontramos un informe que explicaba que Clara no había muerto sola. Había otra paciente en la habitación contigua, una mujer llamada Isabel. El informe indicaba que ambas habían sido evacuadas, pero únicamente se había encontrado el cuerpo de Clara. El cuerpo de Isabel nunca apareció. Aquello explicaba por qué Clara había señalado aquella habitación. Decidimos revisar los planos antiguos y descubrimos que la habitación donde supuestamente había estado Isabel había quedado completamente destruida durante el incendio. Sin embargo, en los documentos aparecía una anotación escrita a mano que decía que alguien había escuchado golpes desde el interior después de que el fuego hubiera sido apagado. Nunca se encontró a nadie. Esa misma noche decidimos subir juntos en el ascensor. Queríamos comprobar si la séptima planta volvía a aparecer. Cuando el ascensor llegó a la cuarta planta, entramos 4 personas. Pulsamos la planta baja y esperamos. El ascensor comenzó a bajar. Después se detuvo. El indicador mostró el número 7. Las puertas se abrieron. Esta vez todos pudimos ver el pasillo. No era una ilusión. Todos escuchamos el sonido de una máquina médica y todos vimos a 2 mujeres al fondo. Clara estaba junto a una puerta. A su lado había otra mujer. Isabel. Las 2 estaban mirándonos. Clara levantó la mano y señaló hacia la puerta. Uno de mis compañeros preguntó qué quería. Isabel respondió. Dijo que llevaba muchos años esperando que alguien abriera aquella puerta. Uno de nosotros avanzó unos pasos. La puerta se abrió sola. Dentro no había nadie, pero en el suelo había una pulsera de hospital. Llevaba el nombre de Isabel. En ese momento las luces comenzaron a apagarse una detrás de otra y decidimos regresar inmediatamente al ascensor. Las puertas se cerraron y bajamos hasta la cuarta planta.
Cuando salimos, el ascensor se apagó por completo. Mantenimiento lo dejó fuera de servicio durante varios meses. Durante ese tiempo no volvió a ocurrir nada. Finalmente, años después, el hospital fue reformado y aquella zona antigua del edificio fue derribada. La planta que aparecía en los planos antiguos desapareció completamente y el ascensor fue sustituido por uno moderno. Pensamos que aquello sería el final. Pero antes de marcharme definitivamente del hospital, una enfermera me contó que durante las obras encontraron algo escondido dentro de una pared. Era una pequeña habitación que no aparecía en los planos. Dentro encontraron 2 camas antiguas y varias pulseras de pacientes. Una llevaba el nombre de Clara. La otra llevaba el nombre de Isabel. También encontraron una fotografía antigua en la que aparecían las 2 mujeres juntas. En el reverso había una frase escrita a mano. Si alguna vez vuelven a abrir la puerta, nos iremos juntas. Desde que demolieron aquella parte del hospital, nadie ha vuelto a ver la 7ª planta. El ascensor antiguo fue destruido y todos los planos fueron actualizados. Sin embargo, el antiguo supervisor me contó algo que ocurrió durante la última noche antes de derribar el edificio. A las 3:17 de la madrugada, las cámaras del hospital registraron cómo las puertas del ascensor se abrían solas en la 4ª planta. No había nadie dentro. El indicador mostró el número 7. Y durante unos segundos se escucharon 2 voces femeninas diciendo que ya podían marcharse. Después las puertas se cerraron y el indicador volvió a mostrar la 4ª planta. Nunca volvió a ocurrir. Por eso todavía pienso que quizá aquellas 2 mujeres no estaban intentando asustarnos. Quizá simplemente llevaban décadas esperando que alguien encontrara la verdad sobre lo ocurrido aquella noche. Y cuando finalmente descubrimos que Isabel también había estado allí, pudieron abandonar aquella planta para siempre. Historia 5. La mujer que siempre estaba sentada junto a la ventana. Me llamo Lucía y durante varios años trabajé como enfermera en un hospital privado bastante antiguo. El edificio había sido construido décadas atrás y, aunque había sido reformado varias veces, todavía conservaba algunos pasillos y habitaciones prácticamente iguales a como eran cuando abrió sus puertas. Yo estaba acostumbrada a trabajar durante la madrugada, cuando la mayoría de los pacientes dormían y los familiares ya se habían marchado, así que conocía perfectamente los sonidos habituales del hospital. Sabía cuándo una puerta se cerraba por una corriente de aire, cuándo un ascensor se detenía en una planta y cuándo una alarma procedía de alguna habitación. Nunca había tenido una experiencia que pudiera considerar sobrenatural, hasta que empecé a trabajar con frecuencia en la 2ª planta. Allí había una habitación individual que se utilizaba para pacientes que necesitaban permanecer aislados. Era la 209 y durante mis primeros meses trabajando allí nunca había ocurrido nada extraño. La habitación tenía una ventana grande que daba al aparcamiento y una silla colocada junto a ella. No recuerdo que nadie me hubiera contado ninguna historia relacionada con aquella estancia, así que nunca tuve ningún motivo para sentirme incómoda. Una madrugada tuve que entrar para comprobar las constantes de una paciente que llevaba varios días ingresada. La mujer estaba dormida cuando entré y todo parecía normal. Me acerqué a la cama, revisé los aparatos y anoté los datos necesarios. Cuando terminé apagué la luz principal y salí de la habitación. Sin embargo, justo cuando estaba cerrando la puerta, vi de reojo a una persona sentada en la silla junto a la ventana. Pensé que era un familiar. Volví a abrir la puerta y encendí la luz. La silla estaba completamente vacía. Miré alrededor pensando que quizá la persona había salido mientras yo cerraba la puerta, pero no había nadie en el baño ni en el pequeño espacio junto a la entrada. La paciente continuaba dormida y no parecía haberse despertado en ningún momento. Pregunté al control si algún familiar había subido a aquella planta y me dijeron que no. Decidí no darle demasiada importancia. Pensé que probablemente había visto una sombra, o que el cansancio me había jugado una mala pasada después de varias horas trabajando de madrugada. 2 noches después tuve que volver a entrar en aquella habitación. La silla estaba otra vez junto a la ventana. Esta vez recordaba perfectamente haberla dejado junto a la puerta después de que el personal de limpieza terminara su trabajo. Pensé que alguien la había movido y continué con mis tareas. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, vi nuevamente a una mujer sentada en ella. Era una mujer mayor, con el cabello oscuro recogido y una bata blanca de hospital. Estaba sentada completamente quieta, con las manos sobre las piernas y la mirada dirigida hacia la ventana. Me quedé unos segundos observándola porque pensé que quizás se trataba de una paciente que había entrado por error. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Me acerqué un poco más. La mujer desapareció. No se levantó de la silla ni salió de la habitación.
Simplemente dejó de estar allí. Salí inmediatamente y llamé a otra enfermera. Cuando regresamos, la silla estaba vacía y la paciente seguía dormida. Mi compañera me preguntó qué había ocurrido y después de explicárselo, me dijo que quizá estaba demasiado cansada. Yo tampoco quería pensar en otra posibilidad, así que decidimos no hablar más del asunto. Al día siguiente, sin embargo, mi compañera se acercó a mí durante el cambio de turno y me preguntó si la mujer que había visto tenía una pequeña cicatriz junto a la mejilla. Le dije que sí. Entonces me contó que algunos trabajadores antiguos conocían una historia relacionada con aquella habitación. La mujer se llamaba Adela. Había sido paciente del hospital muchos años atrás y había pasado varios meses ingresada debido a una enfermedad grave. Según los registros, durante los últimos meses de su vida pasaba mucho tiempo sentada junto a la ventana de aquella habitación. Esperaba que su hijo fuera a visitarla, pero su hijo nunca llegó. Una noche, mientras conducía hacia el hospital, sufrió un accidente de tráfico y murió antes de poder llegar. Adela no recibió aquella noticia inmediatamente porque su estado de salud era demasiado delicado y los médicos decidieron no comunicárselo hasta que estuviera más estable. Nunca llegó a saber que su hijo había muerto. Falleció pocas horas después. Según mi compañera, después de su muerte, algunas enfermeras comenzaron a asegurar que veían a una mujer sentada junto a la ventana de la habitación 209. Al principio pensaron que se trataba de una paciente o de algún familiar, pero después de varias apariciones comprobaron que no había nadie allí. La historia terminó olvidándose con el tiempo, hasta que yo la vi. Durante las siguientes semanas empecé a prestar mucha más atención a lo que ocurría en aquella habitación. Descubrí que la silla siempre aparecía junto a la ventana, incluso cuando el personal de limpieza la dejaba en otro lugar. Algunas noches la veía vacía y otras veces distinguía claramente a la mujer sentada allí. Nunca aparecía durante el día. Siempre ocurría durante la madrugada. Una noche, mientras estaba atendiendo a una paciente, escuché que alguien golpeaba suavemente el cristal. Me acerqué a la ventana pensando que podía tratarse de una rama, pero no había ningún árbol suficientemente cerca. El golpe volvió a escucharse y la paciente me preguntó quién estaba fuera. Le dije que probablemente había sido el viento. Ella me miró fijamente y me dijo que había una mujer sentada en la silla. Me giré. La silla estaba vacía. La paciente empezó a llorar y me explicó que la mujer llevaba varios minutos allí. Según ella, no había dicho nada, pero señalaba constantemente hacia la ventana como si estuviera esperando que alguien apareciera. Decidimos trasladarla a otra habitación. Aquella misma noche revisamos las cámaras del pasillo y descubrimos que la mujer había aparecido en la grabación. Se veía cómo caminaba lentamente hasta la habitación y entraba sin abrir la puerta. Después desaparecía. No había ninguna persona entrando con ella. A partir de entonces decidimos instalar una cámara dentro de la habitación para comprobar exactamente qué ocurría. La primera noche no sucedió nada. La segunda tampoco. Pero durante la tercera noche, aproximadamente a las 3:17 de la madrugada, la silla comenzó a moverse sola. Se desplazó lentamente desde la pared hasta la ventana. Después apareció la mujer. Se sentó. Durante varios minutos permaneció completamente quieta, mirando hacia el aparcamiento. Entonces giró la cabeza hacia la paciente que dormía en la cama. Se levantó y caminó lentamente hasta ella. La paciente abrió los ojos. La mujer señaló hacia la puerta. Después desapareció. La paciente se despertó completamente alterada y comenzó a llamar al control. Cuando entramos, nos dijo que había una mujer junto a su cama y que le había advertido de que no debía quedarse allí. Poco después sufrió una complicación médica que obligó a trasladarla de urgencia a otra planta. Si hubiera permanecido allí unos minutos más, probablemente nadie habría escuchado su llamada. Aquello hizo que algunos trabajadores comenzaran a pensar que quizá Adela no aparecía para hacer daño. Quizá estaba intentando avisar a los pacientes. Sin embargo, nadie entendía por qué. Unos meses después ingresó un hombre mayor en aquella misma habitación. Durante las primeras noches todo fue normal, pero una madrugada llamó al control y pidió que alguien subiera porque había una mujer sentada junto a la ventana. Subimos 2 enfermeras. La silla estaba vacía. El hombre estaba completamente tranquilo y nos dijo que la mujer había estado allí durante varios minutos. Después añadió algo que nos sorprendió. Nos dijo que ella le había hablado. Según él, la mujer le había preguntado si estaba esperando a alguien. El hombre había respondido que sí. Esperaba a su esposa. Su esposa había fallecido hacía varios años.
La enfermera que estaba conmigo intentó tranquilizarlo, pero el hombre simplemente sonrió y dijo que su esposa había venido a buscarlo. Aquella misma noche murió mientras dormía. Después de aquello, la dirección decidió cerrar temporalmente la habitación. Nadie quería ingresar pacientes allí hasta descubrir qué estaba ocurriendo. Se revisaron las instalaciones, las cámaras, los sistemas eléctricos y hasta los conductos de ventilación. No encontraron nada. Durante varios meses la habitación permaneció cerrada, hasta que una tarde me pidieron que entrara para recoger unas cajas. La silla estaba junto a la ventana. Me acerqué para moverla y descubrí algo escrito debajo del asiento. Era una frase pequeña grabada en la madera que decía: «Estoy esperando». No sabía quién la había escrito ni cuándo. Llevé la silla al almacén y cerramos nuevamente la habitación. Tiempo después, mientras revisábamos los archivos antiguos del hospital, encontramos una fotografía de Adela. Estaba sentada junto a la ventana. A su lado había una fotografía pequeña colocada sobre la mesa. La ampliamos y descubrimos que era una fotografía de su hijo. En el reverso aparecía una frase escrita por ella: «Cuando venga, quiero estar aquí». Aquello nos hizo comprender que Adela probablemente había pasado sus últimos meses esperando que su hijo apareciera por aquella ventana. Nunca llegó a saber que había muerto antes que ella. Durante años pensé que aquella sería la explicación de todo. Hasta una noche. Estaba terminando mi turno cuando vi nuevamente a Adela sentada junto a la ventana. Esta vez no había ningún paciente en la habitación. La puerta estaba cerrada y yo me encontraba en el pasillo. La mujer miraba hacia el aparcamiento. Me quedé observándola a través del cristal de la puerta. Entonces ocurrió algo diferente. Una luz apareció en el aparcamiento. Parecía la de un coche antiguo. El vehículo se detuvo frente a la ventana. Adela se levantó. Por primera vez desde que había empezado a verla, sonrió. Caminó hacia la puerta. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Me miró directamente. Y desapareció. La luz del coche también desapareció. Al día siguiente revisamos las cámaras exteriores. No había ningún coche, pero en la cámara del pasillo sí aparecía algo. Adela caminaba hacia la ventana, y detrás de ella había un hombre. Era joven, llevaba ropa antigua y caminaba lentamente detrás de ella. Lo identificamos gracias a una fotografía familiar. Era su hijo. Después de aquella noche nunca volvimos a ver a Adela sola. Una última madrugada, una enfermera que estaba haciendo una ronda vio a dos personas sentadas en las sillas junto a la ventana. Adela estaba mirando hacia afuera y el joven estaba sentado a su lado. La enfermera se quedó quieta observándolos. Adela giró la cabeza hacia ella y sonrió. Después tomó la mano de su hijo. Los dos se levantaron y caminaron hacia la puerta. Cuando la puerta se abrió, el pasillo quedó completamente vacío. Nunca volvieron a aparecer. La habitación fue reformada meses después y dejó de utilizarse como habitación individual. La silla fue retirada y nadie volvió a encontrarla. Yo continué trabajando en aquel hospital durante algunos años, pero nunca olvidé a Adela. Antes de marcharme definitivamente, una compañera me contó que durante las obras habían encontrado una fotografía escondida detrás de un armario. Era una fotografía de Adela y su hijo. Los dos estaban sentados juntos frente a la ventana. En el reverso había una última frase: «Ya vino a buscarme». Desde entonces nadie ha vuelto a ver a aquella mujer en la habitación 209. Y aunque durante mucho tiempo pensé que su aparición era una historia de terror, ahora prefiero pensar que aquella noche no estaba allí para asustar a nadie. Simplemente estaba esperando a la persona que llevaba años esperando. Y cuando finalmente llegó, pudo marcharse con él. Historia 6. El paciente que no aparecía en los registros. Me llamo Daniel y durante casi 15 años trabajé como celador en un hospital público bastante antiguo. Era un edificio enorme, construido hacía muchas décadas y reformado varias veces, pero todavía conservaba algunas zonas que prácticamente no habían cambiado desde su inauguración. Conocía muy bien el hospital porque había trabajado allí durante miles de horas, especialmente durante los turnos de noche, cuando el edificio se quedaba casi vacío. Sabía qué ascensores hacían ruido, qué puertas se cerraban solas cuando había corriente y qué habitaciones llevaban años sin utilizarse. También sabía que durante la madrugada podían ocurrir cosas extrañas que normalmente tenían una explicación sencilla, por eso nunca había creído demasiado en las historias de fantasmas que contaban algunos compañeros. Todo cambió durante una noche de invierno en la que recibí una llamada desde el control de enfermería.
Me dijeron que necesitaban que trasladara a un paciente desde una habitación de la segunda planta hasta la zona de pruebas. Me dieron su nombre y el número de habitación, pero no me dijeron nada más. Cogí una camilla y subí por el ascensor hasta la segunda planta. Cuando llegué al pasillo, comprobé el número y llamé antes de entrar. Desde el interior escuché una voz masculina que me dijo que podía pasar. Abrí la puerta y vi a un hombre mayor tumbado en la cama. Parecía tener unos 70 años y llevaba una bata de hospital. Estaba despierto y tenía los ojos abiertos, aunque permanecía completamente quieto. Me acerqué y le expliqué que venía a llevarlo a unas pruebas. El hombre me preguntó cuánto tiempo tendría que esperar. Le respondí que probablemente no demasiado y que después volveríamos a la habitación. Entonces sonrió y me dijo algo que en aquel momento no entendí. Me dijo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien viniera a buscarlo. Pensé que podía estar desorientado por la medicación, algo bastante habitual en pacientes mayores. Preparé la camilla, lo ayudé a incorporarse y comenzamos a recorrer el pasillo. Durante el trayecto el hombre permaneció completamente tranquilo, pero mientras entrábamos en el ascensor me preguntó si todavía estaba encendida la luz de la habitación. Le dije que sí. Entonces me respondió que era mejor así, porque no le gustaba estar a oscuras. No le di importancia. Llegamos a la zona de pruebas, y allí una enfermera estaba esperando al paciente. Cuando vio la camilla me preguntó quién era el hombre. Le dije su nombre. Ella abrió el ordenador y empezó a buscarlo. Después de unos segundos me miró con una expresión extraña. Me preguntó de qué habitación lo había sacado. Le di el número. Volvió a mirar la pantalla y me dijo que allí no había ningún paciente registrado. Pensé que se trataba de un error administrativo. Le expliqué que yo mismo acababa de recogerlo de aquella habitación y que el control de enfermería me había enviado allí. La enfermera llamó inmediatamente al control para comprobarlo. Mientras hablaba por teléfono miré hacia la camilla. El hombre ya no estaba. Me quedé completamente quieto. La camilla estaba vacía. Pensé que quizá había entrado en alguna sala cercana, pero la enfermera me aseguró que nadie había pasado por allí. Recorrimos los pasillos y buscamos en las habitaciones próximas, pero no encontramos a nadie. Regresé a la habitación donde lo había recogido. La puerta estaba cerrada. Cuando entré, la cama estaba vacía. No había ningún paciente. Tampoco había nadie escondido en el baño ni en el pequeño armario de la habitación. Sobre la cama había una pulsera de identificación. La recogí y comprobé el nombre. Era el mismo hombre. La llevé al control de enfermería y la supervisora comenzó a revisar los registros. Al principio no encontró nada, pero después decidió buscar en los archivos antiguos del hospital. Entonces apareció un registro. El hombre había estado ingresado allí muchos años atrás. Muchísimos años. Según los documentos, se llamaba Julián y había sido ingresado por una enfermedad grave. Había permanecido varias semanas en aquella misma habitación y finalmente había fallecido durante una madrugada. La fecha de su muerte había sido registrada hacía más de 20 años. Me quedé completamente desconcertado. Yo había hablado con aquel hombre. Lo había visto. Había trasladado su cuerpo hasta la zona de pruebas. Sin embargo, según los registros, llevaba muerto más de 2 décadas. Pensamos que quizá alguien había utilizado su antiguo nombre para gastar una broma, así que revisamos las cámaras de seguridad. La grabación mostraba cómo yo entraba en la habitación con una camilla. Hasta ahí todo parecía normal. Pero cuando salía, la cámara mostraba algo que ninguno de nosotros pudo explicar. La camilla estaba vacía. Yo caminaba detrás de ella hablando con alguien que no aparecía en la imagen. Incluso parecía que estaba esperando a que esa persona respondiera. La supervisora me preguntó qué me había dicho el hombre durante el trayecto. Le expliqué lo de la luz y que me había dicho que llevaba mucho tiempo esperando que alguien viniera a buscarlo. La supervisora se quedó en silencio. Después me preguntó si había mencionado a alguna persona. Recordé entonces que, antes de entrar en el ascensor, Julián había dicho algo que no había entendido. Había pronunciado 2 nombres. Una mujer y una niña. Decidimos buscar información sobre su familia. En los archivos antiguos encontramos una fotografía.
Julián aparecía sentado junto a una mujer y una niña pequeña. La mujer era su esposa. La niña era su hija. Pero había algo extraño. Los documentos indicaban que ambas habían fallecido años antes que él. La esposa había muerto de una enfermedad y la niña había fallecido siendo muy pequeña. Julián había permanecido ingresado durante sus últimos meses prácticamente solo. Una de las enfermeras más antiguas del hospital recordó aquella historia. Nos explicó que Julián hablaba constantemente de su mujer y de su hija, y que durante sus últimos días repetía que ellas estaban esperándolo. Según la enfermera, la noche en que murió pidió que dejaran encendida la luz de la habitación porque tenía miedo de quedarse solo. Cuando escuché aquello recordé exactamente lo que me había dicho aquella noche, que no le gustaba estar a oscuras. Durante los días siguientes no ocurrió nada. Pensé que todo había terminado y traté de convencerme de que había sido algún tipo de confusión. Quizá había recogido a otro paciente y simplemente había ocurrido un error en el sistema. Sin embargo, seguía sin poder explicar las grabaciones. Una semana después volví a trabajar en el turno de noche. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando recibí otra llamada desde el control. La supervisora me pidió que subiera a la segunda planta. Me dijo que la habitación donde había encontrado a Julián estaba solicitando asistencia. Subí acompañado de una enfermera. La puerta estaba cerrada. Cuando la abrimos, la habitación estaba completamente vacía, pero la luz estaba encendida. La enfermera miró el panel y me dijo que la llamada procedía de allí. No podía ser. La habitación no tenía ningún paciente. Nos acercamos a la cama y encontramos una fotografía sobre la almohada. Era la misma fotografía de Julián con su mujer y su hija. La enfermera me preguntó si la había visto antes. Le dije que sí. Entonces escuchamos una voz masculina desde la ventana. Era Julián. Nos dijo que ya no tenía miedo. La enfermera salió inmediatamente al pasillo. Yo me quedé unos segundos mirando hacia la ventana. No había nadie. Después escuché una segunda voz. Era la de una mujer. Le dijo que ya podían irse. La luz de la habitación se apagó. Salí y cerré la puerta. Cuando revisamos las cámaras, durante aquel momento no aparecía ninguna persona dentro de la habitación. Solo se veía cómo la luz se apagaba. La dirección decidió cerrar aquella habitación durante un tiempo. Sin embargo, las cosas no terminaron allí. Durante varias semanas, diferentes trabajadores comenzaron a contar experiencias relacionadas con Julián. Una enfermera aseguraba haberlo visto sentado en una silla del pasillo. Otro celador dijo que había escuchado a una niña corriendo por la segunda planta durante la madrugada. Un médico incluso encontró una pequeña pelota debajo de la cama de una habitación que llevaba varios meses vacía. Nadie sabía de dónde había salido. Entonces una noche ocurrió algo que me hizo cambiar completamente mi manera de pensar. Estaba haciendo una ronda cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que era otro trabajador. Me giré. No había nadie. Continué caminando. Los pasos volvieron a escucharse. Esta vez eran más rápidos. Después escuché una risa de niña. Me detuve. La risa procedía de la habitación donde había encontrado a Julián. Entré. La luz estaba encendida. Sobre la cama había una pequeña muñeca antigua. No había ninguna niña en el hospital que pudiera haber dejado aquello allí. Cogí la muñeca y la llevé al control. Cuando revisamos los archivos descubrimos una fotografía de la hija de Julián. La niña sostenía exactamente la misma muñeca. A partir de entonces la dirección decidió realizar una reforma completa de aquella zona. Durante las obras retiraron las paredes interiores y encontraron una pequeña caja metálica escondida detrás de uno de los antiguos armarios. Dentro había cartas y fotografías pertenecientes a Julián. Una de las cartas estaba dirigida a su mujer. En ella explicaba que sabía que iba a morir y que tenía miedo de quedarse solo. Decía que si algún día volvía a verlas no quería que lo dejaran allí. La última carta estaba fechada pocos días antes de su muerte. Solo contenía una frase: si vienen a buscarme dejaré la luz encendida. Después de encontrar aquella carta, la habitación fue completamente eliminada durante la reforma.
Pensamos que finalmente todo había terminado. Pero antes de abandonar el hospital, la supervisora decidió revisar las cámaras de la última noche antes de cerrar la planta. Encontramos una grabación que ninguno de nosotros había visto. A las 3:17 de la madrugada, la puerta de la antigua habitación se abrió sola. Julián apareció en el pasillo. Esta vez no estaba solo. A su lado caminaba una mujer, y junto a ella había una niña pequeña. Los tres caminaron lentamente hasta el ascensor. Antes de entrar, Julián se giró hacia la cámara. Sonrió. Después tomó la mano de la niña y entró con ellas. Las puertas del ascensor se cerraron. Nunca volvieron a aparecer. El ascensor llegó a la planta baja unos segundos después. Cuando las puertas se abrieron, estaba completamente vacío. Después de aquella noche no volvió a registrarse ninguna aparición. La antigua habitación fue demolida y la zona se convirtió en oficinas. Yo continué trabajando allí durante varios años, aunque cada vez que pasaba por aquella planta recordaba a Julián y aquella extraña noche. Finalmente dejé el hospital. Mucho tiempo después recibí una llamada de una antigua compañera. Me contó que durante una limpieza habían encontrado una última fotografía detrás de un mueble que había permanecido allí desde hacía décadas. Me la envió por teléfono. Era una fotografía tomada en el pasillo del hospital. Aparecía Julián caminando junto a su mujer y su hija. Los tres estaban de espaldas y se dirigían hacia el ascensor. Pero había algo más. Al fondo de la fotografía aparecía yo. Estaba de pie junto a ellos. Lo extraño era que la fotografía había sido tomada muchos años antes de que yo empezara a trabajar en aquel hospital. Nunca conseguí entender cómo podía aparecer en una fotografía antigua. Pero hay algo que sí tengo claro. La noche en que trasladé a Julián, él no estaba perdido. Estaba esperando. Y quizá aquella llamada que recibí desde el control no era para llevarlo a una prueba. Quizá alguien necesitaba que yo lo acompañara hasta el lugar donde llevaba más de 20 años esperando. Hasta el ascensor. Porque aquella noche por fin alguien vino a buscarlo. Y hasta aquí llegamos con estas 7 historias de terror ocurridas en hospitales. Algunas pueden tener una explicación lógica. Otras quizás sean simplemente relatos que han ido pasando de persona en persona. Pero después de conocer lo que vivieron sus protagonistas, resulta difícil no preguntarse qué puede ocurrir en esos lugares cuando llega la madrugada y los pasillos quedan completamente vacíos. Si alguna de estas historias te ha puesto los pelos de punta, cuéntame en los comentarios cuál ha sido la que más te ha inquietado y, sobre todo, si alguna vez has vivido algo extraño en un hospital. Me encantará leer vuestras experiencias, porque quizá alguna de ellas termine apareciendo en un próximo vídeo. Y si te gustan las historias de terror, los misterios, los fenómenos paranormales y todos esos casos que parecen no tener explicación, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y recuerda que, cuando llega la madrugada y un hospital se queda completamente en silencio, quizá no siempre estés tan solo como crees.